Bien, vamos a ver ahora cómo hacemos para procesar datos estadísticos cuando estamos en presencia de una variable cuantitativa continua. Lo hicimos en el caso anterior con una cuantitativa discreta, vamos a ver ahora el caso de una cuantitativa continua. En este caso, como podemos ver acá, tenemos un conjunto de datos que son hipotéticos, dice las alturas de los alumnos de un curso, cualquiera, en centímetros. Entonces, como podemos ver, en todo ese conjunto de datos hay datos bien diferentes, muy distintos entre sí, porque dijimos que la variable cuando es cuantitativa o continua puede tomar cualquier valor, entonces incluso con comas, entonces vamos a tener valores muy dispares entre sí, sería lo más probable, ¿no?, en una variable continua. Entonces no tiene sentido hacer una tabla, una serie simple como hicimos con la otra variable discreta, donde colocábamos, por ejemplo, la altura 1,76 y buscábamos cuántas veces aparece el 1,76, porque lo más probable es que cada numerito aparezca una o a lo sumo dos veces, dependiendo también, no sé cuál sea la variable. Entonces, ¿cómo se procede en estos casos? En estos casos lo que vamos a hacer es trabajar con lo que se llaman intervalos de clase o simplemente intervalos, que consiste en agrupar a los numeritos que están cerca en grupos o intervalos que van a contener un conjunto de datos. Es decir, por ejemplo, agrupamos todas las alturas que van desde 1,50 a 1,60, después todas las alturas que van de 1,60 a 1,70, todas las que van de 1,70 a 1,80, de 1,80 a 1,90 y así sucesivamente. Cada uno de estos intervalos tiene que tener siempre la misma amplitud, es decir, o voy a ir haciendo intervalos de 10 en 10, de 5 en 5, de 7 en 7, de 8 en 8, pero siempre tienen que tener la misma amplitud todos los intervalos. ¿Cómo voy a proceder en este caso para determinar cuántos intervalos voy a hacer, cada cuánto? Existen muchas formas de hacerlo, muchas por ahí técnicas. Nosotros lo vamos a hacer un tanto más simplificado, más simple, para que no nos resulte tan engorroso el tratamiento en sí. Lo primero que tengo que hacer entonces es, de todo este conjunto de datos, buscar el valor máximo y el valor mínimo entre todos ellos, ¿sí? Yo lo voy a hacer de esta forma, usando una formulita de Excel. Ustedes, si quieren, por simple observación, o sea, van buscando y van determinando entonces cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo de todos ellos. Entonces, en este caso, el valor mínimo es 1,66 o 166 centímetros y el valor máximo es 1,91 o 191 centímetros. Si yo resto estos dos numeritos, más grande menos el más chico, voy a obtener lo que se llama el rango de la variable, es decir, la variable tengo en total, se distribuye entre 25 centímetros, o sea, tomando el valor más chico 1,66, el valor más grande 1,91. Quiere decir que yo tengo entre el valor más grande y el valor más chico 25 centímetros, que es lo que yo tengo que dividir de igual forma, en igual cantidad, entre todos los intervalos que voy a hacer. La cantidad de intervalos, por lo general, se puede determinar, hay algunos procedimientos que te explican mediante una fórmula cómo podemos hacer para calcular cuántos intervalos son óptimos. Entre 5, 6, 7 intervalos. Si hacemos muy pocos intervalos, lo que va a ocurrir es que vamos a englobar mucha cantidad de datos en un intervalo y eso va haciendo que cada dato pierda su individualidad, ¿no? Porque al colocar los datos dentro de un intervalo, una vez que los hemos agrupado en ese intervalo, cada dato deja de tener su valor propio, digamos, ¿no? Y pasa a estar englobado en ese conjunto. Ni tampoco tomar intervalos muy chiquititos, de tal manera que nos queden muchos intervalos, porque si no estaremos en la misma situación que dijimos antes, que si ponemos cada uno de los numeritos solos por separado, también tendríamos una tabla muy larga y engorrosa. Entonces, en este caso, como yo tengo que repartir 25 centímetros,
voy a hacer intervalos de 5 en 5, por lo tanto me van a quedar entre 5 y 6 intervalos, ¿sí? Entonces, como el primer valor es 1,66, yo voy a tomar como extremo inferior de mi primer intervalo el 1,65, o sea el 165. Y si yo voy a hacer intervalos de 5 en 5, quiere decir que mi primer intervalo va a ir de 1,65 a 1,70. Acá tengo hecha ya entonces la tablita con los intervalos. Entonces mi primer intervalo va a ir de 1,65 a 1,70, el segundo intervalo de 1,70 a 1,75, el tercero de 1,75 a 1,80 y así. Siempre me tengo que asegurar que el valor final, o sea, el extremo superior del último intervalo, tiene que corresponderse a un valor que sea un poquito mayor o a lo sumo que coincida con el valor máximo que yo tenía. No puedo, por ejemplo, terminar acá en 1,90, porque yo después tengo un número que es superior. Entonces quiere decir que tengo que agregar un intervalo más. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora me corresponde buscar la frecuencia de cada intervalo. O sea, cuántas alturas corresponden al intervalo 1,60-1,70. Es decir, cuántas alturas están comprendidas dentro de este intervalo. Eso lo tengo que hacer por conteo. Si tengo una planilla de Excel puedo usar alguna fórmula, pero lo más rápido en este caso es hacerlo por conteo. Entonces yo voy a ir contando de todos esos datos que tenía arriba, cuántos están comprendidos entre 1,65 y 1,70. En este caso me da que hay 4 alturas comprendidas en ese valor, en ese intervalo. Fíjense que el 170 se repite acá y se repite en el próximo intervalo. Entonces, si yo tengo un número comprendido entre 1,60 y 1,70, lo tengo que contar, digamos, acá. Pero ¿qué pasa si hay justo un dato que equivale, o sea, un dato es 170? ¿Dónde lo coloco? Bueno, se toma como criterio siempre que el dato que corresponde al extremo derecho del intervalo siempre se coloca en el intervalo siguiente. Es decir, el 1,70, si lo llego a tener dentro del conjunto de datos, lo tengo que contar acá, en este intervalo. El 1,75, si cae justo, lo tengo que contar acá, ¿sí? Dicho de otra forma, en este intervalo voy a poner todas alturas que estén entre 165 y 169,99, por ejemplo, si es que tuviera números con coma. Pero el 170 ya va acá. Acá va a ir desde el 170 hasta el 174,99. Pero el 175 ya va acá. Eso obviamente no va a ocurrir en el último intervalo, porque ahí tengo que tener sí o sí todos los valores, no puede quedar ninguno afuera. Bien, conté yo entonces acá cuántas alturas había en este intervalo, cuántas en este, y dijimos que si yo sumo todo ese conjunto de datos, voy a tener en este caso cuál es la totalidad de los alumnos que están siendo estudiados, cuáles son los que están, la cantidad de datos que tengo, que en este caso entonces serían 25. Como ahora para seguir trabajando con este conjunto de datos. Con el intervalo yo, así como está, no puedo trabajar, porque no puedo trabajar matemáticamente con este conjunto de datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a obtener lo que se llama la marca de clase, que lo designo ahora con una XY. Esta marca de clase vendría a ser un valor único que me va a representar a todo el intervalo. ¿Y cuál sería ese valor? Y el punto medio de este intervalo. O sea, si yo acá tengo las alturas entre 1,65 y 1,70, hago 1,65 más 1,70, lo divido por 2 y ese valor me va a dar 167,5, que sería entonces el punto medio de ese intervalo. ¿Qué es lo que hago yo entonces al tomar este XY? Y bueno, como yo sé que hay 4 alturas que están comprendidas en este intervalo, pero en realidad ya ahora al ponerlas así, no sé exactamente
cuáles son esas 4 alturas. Sé que están en este intervalo. Entonces, ¿qué es lo que voy a suponer? Y bueno, yo tomo el punto medio de este intervalo y voy a suponer que esas 4 alturas son, en promedio, 167,5. Lo mismo hago con el segundo intervalo, 170 más 175, y a eso lo divido por 2, me da 172,5 el punto medio. Y así con cada uno de los intervalos. Yo lo voy a copiar y lo voy a hacer más rápido usando la herramienta Excel. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la frecuencia relativa, frecuencia porcentual, todo eso lo venimos, la frecuencia acumulada, lo sacamos exactamente de la misma forma que lo habíamos hecho en el ejercicio anterior cuando era una variable discreta. En este caso vamos a sacar solamente la porcentual y no le vamos a sacar la relativa, ustedes ya lo saben calcular y no lo vamos a volver a explicar de nuevo en este video. La frecuencia acumulada entonces también, que consistía en ir acumulando cada una de las frecuencias hacia arriba, ¿sí? 4 más 5 me da 9, 9 más 5 me da 14, 14 más 6 me da 20, y así entonces hasta llegar al último, que me tiene que dar 25. Para poder calcular los parámetros de centralización, en este caso por ejemplo vamos a calcular el promedio, vamos a hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo con la variable discreta. Simplemente que ahora yo, como les dije recién, yo no puedo trabajar con el intervalo, sino que ahora voy a trabajar con este xy, que sería la marca de clase. Y lo voy a trabajar a este xy como si fuese la variable x que tenía cuando hago la serie simple, o sea, cuando trabajo con una variable discreta. Entonces, para poder encontrar el promedio, yo dije que estas 4 alturas que están comprendidas en el intervalo, voy a suponer que son todas de 167,5. Entonces, multiplicaría 4 por 167,5 para poder calcular cuánto me corresponde sumar, en este caso, por estas alturas, ¿sí? Y así lo hago con cada uno de los intervalos. 4 por 1,67, 5 por 172,5, 5 por 177,5. Todos estos valores los voy a sumar. Obtengo entonces como resultado ese número, y el promedio entonces es la sumatoria de todos los datos, que sería entonces en este caso este valor, dividido el número total de datos. Entonces, este valor dividido el número total de datos, que me da como resultado 178,5. En este caso, 178,5 centímetros sería la altura promedio. Para sacar la mediana y la moda, que son los otros dos parámetros de centralización que estamos calculando, si ustedes buscan bibliografía o buscan en internet y algo por el estilo, se van a encontrar con fórmulas un tanto más complejas que les van a permitir calcular, a lo mejor con una exactitud un poco mejor, cuál es la mediana y cuál es la moda. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo único que vamos a hacer nosotros es calcular el intervalo modal, y entonces nos vamos a conformar con tomar la marca de clase de ese intervalo. Pero a lo mejor yo le digo que la moda está, por ejemplo, la moda que dijimos, que era el valor que más se repetía. Pero yo ahora acá, al tener esta tabla, no tengo más los datos que tenía arriba, tengo solamente esta tabla. Entonces, si yo me fijo acá en la columna de la frecuencia cuál es el valor más alto, que es el 6, entonces quiere decir que los valores que más se repiten están comprendidos en este intervalo. Pero yo no sé si adentro están los 6 datos, son todos iguales, corresponden a valores más o menos aproximados. Entonces, recuerden que yo les dije que cuando agrupamos los datos en intervalos, se pierde la individualidad de cada uno.
Entonces a partir de ahora yo tengo que manejarme con el intervalo en sí. Entonces, una opción es decir que, como en este caso la frecuencia más alta corresponde al intervalo 1,80-1,85, decir que la moda se encuentra en ese intervalo, o también lo que podemos hacer es tomar de ese intervalo su marca de clase, es decir, 182,5, y poner como moda entonces 182,5. ¿Está? Les dije yo que si ustedes buscan en bibliografía o en internet, donde sea, van a encontrar fórmulas un tanto mucho más complejas, en donde tienen en cuenta un montón de cosas de lo que vimos acá, para calcular a lo mejor con un tanto de mayor precisión cuál es la moda y cuál es la mediana. Pero nosotros lo vamos a hacer de esta manera, ¿sí? Con la mediana pasa lo mismo. ¿Se acuerdan cómo habíamos hecho? Para eso necesito entonces la frecuencia acumulada. Tengo 25 datos en total, 25 más 1 son 26, 26 dividido 2 me da 13. Entonces tengo que buscar el dato número 13 en la frecuencia acumulada, que lo encuentro aquí dentro del 14. Me fijo para acá, lo mismo. La mediana está comprendida en el intervalo 175-180. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a tomar la marca de clase correspondiente a ese intervalo. O sea que tomaría como mediana 1,77,5. Bien, y así entonces calculamos prácticamente muy similar a lo que hicimos en la variable discreta, los parámetros de centralización, promedio, mediana y moda. En este caso, como podemos ver, promedio y mediana me dan aproximadamente iguales, la moda me da un poquito más alto, ¿sí? Recuerden que dijimos que tenemos que analizar cuáles son los parámetros que a veces me conviene tener más en cuenta para sacar alguna especie de conclusión, ya que recordemos que si tenemos valores muy altos comparando valores muy pequeños, esos valores muy altos pueden estar sumando mucho a la hora de sacar, por ejemplo, un promedio, un valor matemático. Bien, así procedemos entonces cuando tenemos una variable cuantitativa continua.